This biome receives up to twice the amount. How would the amount of life in this Summertime, and the living is easy. Fish are jumping, and the cotton is high. Hola, estamos en unos minutos de Alas de Luna. En este nuevo episodio tenemos una maravillosa invitada, América Pacimiño, una actriz, gestora cultural ecuatoriana, con quien vamos a conversar un poco sobre su historia de vida, su trayectoria y pues aprender de ella, que es una de las maestras también de esta nueva ola del teatro que antes de nuestra generación creo que fueron quienes nos formaron así a nosotros, los que estamos entre los 28, 30, ustedes son como nuestros referentes, así que bonito poder conocer de primera mano tu camino. A ver, muchas gracias. Ahora Muchas sí, bienvenida. Gracias. Puedo decir cómo me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti en el Puyo, que estaban haciendo un festival, Tania Benítez y Giovanni Pangá. Y pues claro, llegamos y yo me porté muy mal contigo. Me acuerdo que hice, pero creo que sí me porté porque estaba así muy con muchas cosas. Y desde ya de ese pasado pido disculpas, porque en realidad si esta hombre que está haciendo no está haciendo nada. Pero claro, ya después cuando ya me di cuenta que nada que ver, que la hombre tenía más que noción de lo que estaba haciendo, ya fue como que recibí disculpas en realidad. Y sí fue una cuestión también de prejuicio, ¿no? De verte tan jovencita y de decir, bueno, ¿y quién es esta chiquita que está aquí haciendo, qué está haciendo? Y claro, pues no, desde ya, disculpas por ese pasado. Sí, así fue. Claro, es que el Deba y la Tania, cuando era muy chiquita, yo tenía 17, un poco me empujaron así como, dale, ya puedes hacer gestión cultural. Y yo, no puedo todavía, a duras penas puedo cocinar. No voy a poder, no, pero sí podías, claro, pero ha que sido sí. una gran escuela para mí porque desde entonces he trabajado en eso, a eso me dedico a tiempo completo, al teatro y a la gestión. Así que bueno, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, Ame, una pregunta con la que yo siempre empiezo con las entrevistadas. Cuéntame. Es ¿cómo era tu niñez? ¿Cómo te acuerdas a ti misma de guagua? A ver, yo me acuerdo de guagua súper solitaria, porque mis hermanas eran mucho mayores que yo. Mi mamá trabajaba todo el día, mi abuelita era una persona que se pasaba como cocinando, haciendo cosas así muy de abuelita. Y pues era un matriarcado, porque mi padre no estaba presente. Y pues yo pasaba con mis juegos típicos, como yo era súper solita, entonces yo jugaba a disfrazarme. Esos eran mis juegos favoritos. Tenía un guante rojo que era de mi mamá, que me lo ponía y era gallina, gallo, lo que sea. Entonces me ponía un mantel blanco, ponía encima el guante rojo y ya era la gallina novia. O si no me ponía, qué sé yo, gafas y era el gallo turista. Y pasaba en eso. O sea, pasabas ya interpretando desde chiquita. Pues ahora me di Algo cuenta estaba. que sí, yo cuando era chiquita no, Claro, no uno no jugaba. tiene conciencia, No, pues claro. yo me pasaba jugando. Mi favorita era que mi hermana mayor era, bueno, la segunda, porque mi hermana mayor era como que decía, anda, disfrazate de otra cosa. Entonces yo me disfrazaba y hasta encontrar uno, pero me decía, pero disfrazate de algo que yo nunca había visto. Entonces yo hasta encontrar, y obviamente ya estaba más que ya se había pasado todo el tiempo, pues no, de que, ¿cómo se llama? Todo el tiempo que ella había tenido su visita o algo, porque mi gusto era ir cuando estaban mis hermanas, que eran súper más grandes que yo, con sus novios, con sus pretendientes, lo que sea. Entonces, mi gusto era ese, llegar a realmente fastidiarles la vida. Entonces, claro, mi otra hermana que a mí me pellizcaba, me decía, no te oigo, crojo. Y yo me iba y me disfrazaba de mi favorito, que era el gallo, era sufridor, era el gallo condenado, no me acuerdo, pero cogía todas las cadenas de los perros y pasaba llorando por arriba, como esto así, y llorando así, ¡ah! Y lloraba por todo lado. Entonces sí, y después de mi mami, cuando yo tenía 8 años, me compró una marioneta, que hasta ahora la tengo. Y sí, ese era mi otro juego. Entonces yo le enseñaba a hacer cosas, entonces le enseñaba a hacer trucos y les iba y les mostraba a mi hermana y a sus amistades. Y era el mismo cuento, ¿no? Que mi hermana
me dio un hermano y me decía, anda a hacer otra cosa, y mi otro hermano, ¡crojo! Y yo de nuevo al gallo, no sé cuánto, estás llorando por toda la casa, imagínate, una niña de 8 años, pues una cosa aquí, llorando con las cadenas por todo, y era el gallo sufridor, ni me acuerdo, pero era un gallo así medio chistoso. O sea que así eras pasaba. una guagua súper creativa, imaginativa, así que te inventabas tus propios Sí, juegos. Y tus la personajes. verdad es que sí. Pasaba, como ya te digo, o sea, yo tenía mi propio mundo, ¿no? Por lo que mis hermanas eran mucho más grandes, mi mamá súper ocupada. Entonces yo me pasaba inventándome cosas, dibujando, haciendo cosas en plastilina, poniéndoles nombres a mis animales. Teníamos muchos animales porque, claro, mi mamá y mi abuelita, personas de campo, nos trajeron esa práctica acá a la ciudad. Y A ver, ¿tú pues, creciste la niñez en el campo o no, aquí, pero como que hubiera crecido en el campo. Ajá, porque era como más rurales. No, yo vivía en la tola. Yo vivía en la tola, sino que teníamos un terreno y mi mamá y mi abuelita teníamos hasta chanchos. Oh, Entonces, claro, teníamos gallinas, teníamos un montón era como de cosas. una islita rural Sí. en medio de la gran urbe. Sí, lo que nunca tuvimos fue sembríos, porque no teníamos en dónde. Pero mi mamá tenía un cuarto de hierbas donde ella sabía muchísimas cosas de cómo curar con hierbas, con barro, con cosas así. Y pues y con eso pasábamos. Y pues otro de mis entretenimientos era dibujarles a mis mascotas, ponerles nombres. Y o si no, darles de comer a las gallinas, levantando piedritas. O sea, Qué sí, como bacán. crecí como que hubiera crecido en el campo, pero aquí. Ajá, qué bacán. ¿Y tienes ya la noción a qué edad decides como inclinarte por el teatro? O sea, en la adolescencia, ya un poco más grande. Sí. ¿Cómo llegas al teatro? En el teatro realmente llegué por casualidad, porque yo era una muchacha súper terrible en el colegio, era insoportable, realmente insoportable. O sea, era de las personas que ahora pueden considerarse las niños problemas, los que líderes de algún tipo de pandilla, alguna cosa así. Yo era muy terrible. Y entonces el asunto es que yo, y además era muy buena estudiante, entonces era una contraposición un poco extraña. Entonces era muy alevosa con los profesores, muy alevosa. Entonces yo estaba estudiando, en mi colegio se daban unos talleres que eran muy, muy chévere. Entonces nos daban, todos los días teníamos 2 horas de talleres que eran artísticos, de diferentes cosas. Y yo estaba en pintura, y estuve en pintura mucho tiempo. Yo era muy buena para dibujar, para hacer Cosas con las caricaturas. manos. Sí, siempre. Y en cambio era muy mala para toda la cuestión física, era malísima, no me podía dar un trampolín ni nada. Y claro, yo era la mejor estudiante del colegio, yo tenía 19.8 de promedio, y el 18 era por educación física, que me ponían de caridad ya para que no se me dañe el promedio, porque era, pero malísima, o sea, siempre que me daba un trampolín terminaba por poco rompiéndome el cuello, era malísima. Entonces, en una de esas tuve un problema grave con el profesor de pintura. Me hizo enojar y yo era una alevosa, entonces le terminé insultando, fue un desastre. Y ya no me recibieron en el taller de pintura el último año. Entonces fue así, ¿y ahora qué sigo? Y entonces era entre gimnasia olímpica, porque ya me había peleado con otros profesores, o había muchachas que no me caían bien, porque mi colegio era femenino. ¿En cuál colegio? En el Colegio de América. Entonces, era manualidades que no sé, había un par de chicas que no me caían bien, y teatro. Dije, me voy a teatro. Porque toca. Porque ya no había nada más, sinceramente. Y cuando entré fue así, wow, claro, yo era la primera, habían chicas que habían estado ahí desde el primer curso, porque eso desde el primer curso. Claro, yo llegué, ya fui, hicimos la primera obra que se llamaba Las 7 puntas de la corona del rey Tragamás. Y yo era el rey Tragamás, evidentemente. Claro, pero igual antes ya había, ahora me doy cuenta que había dirigido cosas para ponte de canciones, así para presentar. Y yo no sabía lo que estaba haciendo, no tenía ni idea. Pero claro, fue ahí en el colegio, y después el último año, digamos así, ya nosotros hacíamos labor social en vez de hacer tesis, y tampoco ya no teníamos talleres. Entonces eso fue cuando yo tenía unos 16 años. Y te conectaste inmediatamente con el teatro. O sea, ese sí, taller me encantó. dijiste, qué bacán. Me encantó, sí, y era muy chistoso porque yo hacía un montón de cosas que ahora entiendo que eran improvisación, que eran clown, que un montón, pero yo lo hacía naturalmente, claro, espontáneamente. Entonces me relacionaba con el público, y mi profesor se moría de las ideas porque se hablaba de eso. Y yo decía, ¿por qué no? O sea,
tiene de malo? Entonces, claro, o me iba al público, que sé yo, y empezaba a dar órdenes desde el público. Y claro, o sea, fue muy, muy loco. Mi primer acercamiento era por lo que ya me botaron de pintura. Claro, o sea, súper, súper casual. Y cuando acabas el colegio, tú dices, ya, quiero dedicarme a esto por el resto de mi vida, ¿o cómo es que se da esa No, yo soy graduada de la Politécnica Nacional. ¿De qué? Yo soy tecnóloga en electrónica y telecomunicaciones. Ah, entonces nada que ver con el teatro. No, o sea, yo sí entré o sea, en realidad entré por presión familiar y por presión también, como era tan buena estudiante, entonces los mismos profesores me decían que yo tenía que irme a la Politécnica, que no sé qué. Yo era físico-matemático, era la mejor estudiante del colegio. Tuve una beca que no acepté en la Universidad de San Francisco y me fui a la Politécnica. Y pues ahí en la Politécnica empecé a hacer teatro con el taller de teatro politécnico, ¿no? Apenas entré. Ajá. Y claro, yo pasaba de lo lindo, pues ahí, yo no sé ni cómo pasaba la Politécnica, solo pasaba bebiendo y jugando fútbol, jugando vóley y haciendo teatro. Y bueno, sin embargo, fui igual la mejor egresada a la Politécnica de mi promoción. Y... o sea, en mi carrera, que era tecnología en electrónica y telecomunicaciones. Y pues después de eso, terminé la carrera, le di el título a mi mamá y dije, bueno, me voy a vender artesanía. Y para esto ya había fundado Lunasol, que lo había fundado. A ver, yo terminé la carrera en el 95 y en el 96 fundé Lunasol. Y para esto yo estaba vendiendo artesanía en la calle y nadie se lo podía creer, ¿no? Porque decía... ¿Tú mismo hacías las artesanías? Claro, yo fui artesana bastante tiempo y me fue súper bien. Y... claro, me imagino que una de las primeras, ahora yo cacho que es una cosa más común, pero no sé si es que antes era como tan cotidiano que se puede encontrar artesanos así vendiendo. Había bastante. En el Amazonas justo entre la roca, donde ahora es de la policía, no sé la dirección exacta, es justo donde ahora es un café, hay un hotel. Creo que es La Roca y una más hacia el sur. Ahí era donde nos poníamos. Y ahí cuando yo fui artesana, a mí nos fueron a ofrecer a todos los que estábamos en la calle vendiendo que si queríamos un puesto en el mercado artesanal. Pues. Y yo dije, yo no, ¿para qué? Si yo soy actriz. Y total, qué idiota, no, ahorita tuviera un ardiendo o algo, pero una visión de aquí de aquí a acá, no, o sea, nada. Y pues sí, ahí yo igual, ya te digo, me dediqué a la artesanía. Y sí fueron tiempos difíciles cuando empecé a estudiar en el teatro en la Central, porque yo estudié teatro en la Central. Justo estábamos en el 98 cuando le votamos al Bucaram. Y estaba en primer año, sí. Y claro, fue muy loco porque hicimos en el centro, hicimos una instalación móvil, una cosa así, y ya éramos 3 en el centro, que era la Anaí Ventimilla, el Pervita Sánchez y yo, con body painting. Y claro, los 3 bichos así, no yendo, que no sé qué fue el Bucaram, que nunca se nos ocurrió cómo íbamos a volver a la universidad. Y claro, nosotros bichos en la mitad de las manifestaciones y sin nada. Suerte que mi mamá nos había ido siguiendo con unas batones. Mi mamá nos dio. Porque si no, nosotros nunca se nos ocurrió pensar cómo íbamos a volver. Claro. O sea, toda la emoción, que no sé cuánto bajamos y todo. Pero ya cuando nos bajamos de la vaina y estamos en plena manifestación, nosotros no teníamos nada. No teníamos ni que ponerle nada. Y parece mi mamá entre las sombras y nos da cada uno una bata. Gracias, mamita. Gracias, mamita. Y eso que mi mami nunca estuvo de acuerdo con hacer el teatro. Y así, pues, entonces ahí estudié teatro unos años. Y ahí me fui al Oriente en el 98. ¿A qué parte del Oriente? Altena. Ahí vivía mi hermana mayor y ella me consiguió un trabajo como coordinadora de la República Ecológica de los Niños. Y ahí me doy cuenta que fue mi primer trabajo de gestión. En el 98. Yo no tenía tampoco conciencia de lo que estaba haciendo. Yo había fundado Lunasol en el 96. En el 98 empecé como que la otra rama importante de mi trabajo, que fue la gestión. Porque claro, yo me dedicaba a trabajar con niños y niñas
en situación de vulnerabilidad, que dándoles una opción alterna a quedarse en su casa y buscar otros espacios a través del arte. Entonces, claro, yo les enseñaba teatro, pero me tocaba enseñarles otras cosas también. Entonces había gente que... Y ahí hice el primer festival de teatro en el 96, donde estuvieron los compañeros de títeres del Zaguán, de Chile, otro compañero colombiano que no me acuerdo, el Humberto Castelblanco, que también falleció él, y pues ahí hicimos el primer festival cuando yo estaba ya en el 98. Wow, qué loco. ¿Cuánto tiempo? Sí, imagínate. ¿Vos en qué año naciste? En el 90. Yo tenía 8 años, claro, todavía ni por aquí que algún día iba a hacer teatro, claro. Qué loco. Ajá, y después, al año siguiente, en el 99, empecé a dar clases de teatro en el Colegio de Liga, que fue como la tercera línea importante que ahora ha sido en mi vida, ¿no? Que es la cuestión de pedagogía. Ya, y después, ¿cómo te metes en el universo del clown? Porque yo te conozco desde esa rama, ¿estudiaste también en el Cronopio? ¿Dónde fue que recibiste tu formación en teatro gestual? Cuando yo volví de allá del Oriente, en el 99 fuimos parte del primer grupo o sea, no del primer taller, pero sí del primer grupo que dio frutos con el Cronopio, de los clowns del fin del mundo. Nosotros fuimos el primer grupo que estuvimos con Guido trabajando y que nos quedamos trabajando con él. Entonces estábamos la Anaí Ventimilla, que era mi compañera en Lunasol, estaba el piloso Fernando Costa, el Vladimir Centeno, el Randall, no me acuerdo su nombre, la Patti Gallagher, el Santiago Segovia, y alguien más que no recuerdo, éramos 7, y yo. Y nosotros fuimos los primeros clowns. Claro, fue la primera promoción que nos formó el Guido. Después yo me quedé trabajando con Guido, digamos que él fue muy generoso conmigo, me enseñó muchísimo, entonces yo era la profe de muchas cosas, de técnica base, de máscara neutra, de muchas cosas. Entonces, claro, él fue muy generoso conmigo, me enseñó muchas cosas que el resto no enseñó. Tal vez después de mí, tal vez haya enseñado, y estoy segura que enseñó, y mucho más de lo que me enseñó a mí, a compas como a la Silvita Brito o al Cocolo. Pero en el tiempo en el que yo estuve, y el José Sánchez Miranda, que entró después del Rando. Y bueno, después empezaron a entrar un montón de compañeros que eran parte del Cronopio, y que muchos, claro, fueron mis alumnos, y después empezaron a incorporarse en el Cronopio. Y sí, pues yo estuve en el Cronopio hasta el 2002. Y después del 2002, pues continué mi camino más bien como de títeres con el trabajo con la Rana Sabia. Y que empecé igual en el 98, porque yo les conocí en el Oriente, en un taller en el Tena. Y pues seguimos. Y has seguido tu camino, explorando. Sí, siempre con una cuestión muy específica de una zona. Ahora háblanos de Quito Chiquito, que es un festival que organizas bastante... Organizado. Ya no se organiza. No, el Quito Chiquito ya dejó de hacerse en el 2015. Oh, ¿por qué? Fue por la brutalidad de todo lo que es de todo lo que es la cuestión institucional. Es una cosa muy complicada. El Quito Chiquito, Encuentro Multidisciplinario de Artes para Niños y Niñas, lo hicimos con Fernanda López, que fue mi compañera de grupo desde el 2003 hasta tal vez unos 2 años atrás. Nosotros organizábamos este festival, trabajamos con aproximadamente 20.000 niños cada año, aproximadamente. Claro, era con gigante, era gigante, sí. ¿Y cuántas ediciones tuvo? 8. Wow, pero algún rato capaz le retoman. Es complejo. O sea, el Quito Chiquito yo creo que fue un proyecto. Sí, un proyecto súper completo que juntaba mucho lo social con el arte, que tenía un proceso, que sí buscábamos de que no sea un evento paracaidista, sino que simplemente llegase y que sea un proceso sostenido. Obviamente ya pasados los años y todo, ya evaluándolo desde otra perspectiva, con otros conocimientos, yo creo que tal vez el Quito Chiquito fue demasiado grande, fue difícil de hacer un seguimiento, y pues sí tuvo pros muy interesantes, pero también nosotros malgastamos el dinero en muchas cosas, entre ellos los talleres con los profesores. Cuesta decirlo, pero es así. Mi carrera de pregrado, que es Gestión para el Desarrollo Local Sostenible, yo hice mi tesis sobre el Quito Chiquito va a las escuelas, y fue bien interesante porque fue el último año que hicimos el Quito Chiquito.
Y cuando en ese momento teníamos una red de escuelas fiscales, de 20 escuelas fiscales aquí en Quito, trabajando en proceso sostenido, y 4 escuelas fiscales en el TENA. Y además teníamos comunidades quichuas, como la comunidad Salinas de Hondachi y otras comunidades también quichuas en el oriente, en la provincia del Napo. Pero cuando yo hice la tesis me di cuenta que habían profesores que habían estado 7 años en el Quito Chiquito y ni siquiera se acordaban el nombre del festival. Fue tan doloroso, tan triste. Claro. Pero bueno, en todo caso sí tuvimos un montón un hito realmente fue lo que planteó Fernanda, que fue el Salón de Arte para Niños y Niñas, que después migró a ser el primer Salón de Arte Urbano. Fueron artistas contemporáneos y fue bien interesante porque permitió que artistas que tradicionalmente no trabajaban con niños y niñas regresasen a ver a niños y niñas. Entre muchos de ellos, por ejemplo, existían muchos artistas plásticos, empezaron a trabajar con niños y niñas, como Papelito Nomás por ejemplo, la pelota cuadrada, que nunca había trabajado con niños, trabajaron con niños. Creo que de esa generación tal vez 1 o 2 artistas no participaron en el Quito Chiquito. Pero ahora hay grandes artistas que tienen mucho reconocimiento, que estuvieron en el Quito Chiquito. Sus primeras ediciones o en varias ediciones, y fue realmente, yo creo que fue un hito realmente. No ha existido un proyecto igual, no es porque lo hayamos hecho nosotros, pero era bastante bien conceptualizado. Tenía también una propuesta súper clara de cómo crear indicadores cualitativos, cuantitativos, y era un proceso. Sí, eso también en mi cabeza está como un referente de los festivales o los espacios así sostenidos que ha habido en Ecuador, como el Quito Chiquito, así Qué chévere. en el corazón, porque también tuve la oportunidad de participar con un grupo con el que yo trabajaba antes, mis queridos compañeros Giovanni y Tania de la Muralla. Creo que estuvimos en 2 ediciones, o sea, conmigo, ellos seguramente estuvieron más, y yo recuerdo en todas. y yo recuerdo realmente tener como muchísima sorpresa de la cantidad de niños y niñas que participaban, y lo más loco que, bueno, yo no soy de Quito, pero he venido varias veces y por temporadas cortas he vivido, y recién ahí yo caché que había escuelas fiscales con niños que igual tenían situaciones de vulnerabilidad súper fuerte, que uno a veces piensa que eso solo pasa en las provincias alejadas, y no, pues en la urbe de Quito también están pasando todo el tiempo, y como poder a través del arte abrir unos espacios para que ellos tengan otras posibilidades, otras alternativas, eso también me marcó mucho la vida. Entonces qué interesante conocer lo que hay detrás también del trabajo. Yo sé que es durísimo gestionarse algo tan grande, y más aún con la burocracia y las instituciones que son, bueno, eso no hace falta que hablar porque eso ya es cantaleta de todo el tiempo. Así es. Bueno, ahora, ¿cómo está en el tiempo presente el colectivo Luna Sol, y cómo estás tú como artista o como gestora? ¿En qué situación te encuentras? A ver, bueno, para eso es importante hacer como un paréntesis y una parte fundamental de mi vida, que es la Fundación Faces. En la parte después del Quito Chiquito, digamos que el Quito Chiquito fue un laboratorio macro que a gran escala, o sea, nosotros con Fernanda nos dimos cuenta de que había que trabajar con los docentes, que había que trabajar con los padres de familia y trabajar con los artistas. Eso en el Quito Chiquito solamente se logró hacer con los docentes, como te digo, con resultados bastante complicados, y con los artistas. Con los padres de familia era imposible porque no teníamos una forma sostenida de poder trabajar con ellos. Eso yo lo pude, digamos que ese proyecto macro lo pude aplicar ya con una cuestión sostenida y con resultados súper claros en la Fundación Faces, que empecé a trabajar con ellos en el 2010 y que pues seguíamos trabajando hasta ahora, hasta el inicio de la pandemia, y que la idea es continuar después de que esto pase. Pues en ese proceso tuve la posibilidad de todo aquello que habíamos soñado con Fernanda, con el Quito Chiquito, volverlo algo más concreto. Y pues ahí tengo procesos con niños, niñas que ahora ya son jóvenes, muchos ya de 21 años, de 18, 16, mis guaguas que empezaron con 8 este año ya están terminando el colegio. Y pues lo que nosotros logramos hacer fue una familia súper sostenida,
en donde tenemos procesos muy largos con ya jóvenes y adolescentes que realmente cambiaron su vida y también la vida de su familia a través del arte. Entonces, esa era la tercera pata que te comentaba, que yo empecé en el Colegio de Liga, que fue la parte pedagógica, que igual como todo lo que he hecho en mi vida ha sido como más intuitivamente, y que después tal vez pueda tener algún tipo de estudio que lo avale, ¿no? Que es como lo que he hecho siempre, o sea, primero hago y después estudio algo y después ya así se van concatenando. Frente a eso, con lo que tú dices, bueno, el colectivo Luna Sol, pues con todo lo que ha pasado y básicamente también por mis estudios, porque terminé recién, bueno, no tan recién, creo 2 años, de una maestría en antropología visual en Flaxo. Ay, qué hermoso. Sí, entonces con eso pues me permitió hacer algo que fue bien interesante, que también pues algunos amigos me acompañaron, que fue hacer una propuesta que es teórico-artística, porque yo sí estoy cuestionando la dicotomía arte-ciencia, que lo hago también en mi tesis de maestría. Entonces, mi tesis de maestría, y por eso también hago cuenta con esta cuestión de los chicos de la fundación, es que mi tesis de maestría se basó en ellos, y se llama Nosotros los artistas, identificación, autorrepresentación y prácticas artísticas de adolescentes. Entonces, lo que Lunasol en un principio era solamente niños y niñas, como escribe en mi tesis, el tiempo pasó, los niños y las niñas crecieron y la adolescencia irrumpió en un espacio de mi vida sin pedirle permiso. Con ese sentido, entraron las adolescentes a la vida y entraron también a la producción artística. Y en esta producción artística, el último montaje que nosotros hicimos, que se llama La historia de un niño llamado Enrique, que es basada en una historia de vida de mi padre, lo hice para un trabajo de antropología y medio ambiente en Flaxo, y pues ahí reúne todo lo que se ha hecho en la vida. Es muy chistoso porque tiene el sapo de Garabato, ahora es un sapo académico que habla así con citas y toda la nota, cita Rancière, es muy divino. Y tiene títeres, y tiene teatro, y tiene performance, que para mí siempre ha sido bien interesante, y durante todo el tiempo Lunasol siempre han estado involucrados artistas de otras disciplinas, sean artistas visuales, músicos, y aquí pues lo logramos así con todo esto, ¿no? Entonces, ahora digamos que obviamente siguen los trabajos de Lunasol, con la línea, siempre con la línea del corte de música inédita, obras inéditas, con una estética propia, siempre mezclando teatro y títeres, que es algo y el teatro gestual y la comedia, pero que a eso pues he sumado este cuestionamiento sobre la academia. Entonces es en este último trabajo de Lunasol, que lastimosamente por todo lo que ha pasado no ha sabido cómo ni siquiera difundirlo mucho. Teníamos algunas invitaciones para este año, que todo ha pasado a segundo plano, pero lo interesante es que bueno, que se sigue haciendo y que nos hemos podido encontrar con otros artistas en otros espacios, buscando cuestionar también el arte como tal, la academia como tal. Entonces, en eso estamos ahorita como Lunasol, un poco bastante en stand-by, como creo que como la mayoría nos está pasando, sí. Como muchos, y pues yo respetando total y absolutamente a quienes pueden hacer sus cosas por Zoom y que pueden dar talleres o dar funciones. A mí me parece un don realmente, que yo no lo tengo, entonces es una cosa así bien, o sea, felicitaciones, qué chévere que tengan esa posibilidad. Yo sí soy más in situ, o sea, siempre he sido desde el contacto con el público. Sí, o sea, desde que ahora que me hace recordar, desde que me sentaba entre el público cuando tenía 16 años y hablaba de las cosas, pues ahora, imagínate, es como quitarme, alguna vez me preguntaban qué pasa si es que podrías hacer, y yo dije, yo prefiero dejar de hacer teatro antes que hacerlo virtualmente. Sí. Es mi opción, y es lo que... Y muy válida también, como los otros que deciden no hacer. Como, claro, muy válida también, o sea, yo respeto y hasta envidio podría decir esa posibilidad. Esa, como decía mi mamá, ¿no? Es igual, yo decía envidia, y mi mamá decía igual puerca envidia. Igual puerca envidia. Sí, yo también hasta envidio esa posibilidad, pero no está dentro de mis, o sea, de mis capacidades humanas. Bueno, vamos a pasar a otra parte de la entrevista, donde más bien quisiera conocer tu opinión respecto a otros temas que no tienen mucho que ver con tu vida, sino en general.
que bueno, estoy en una búsqueda que es, creo, muy importante para mí nutrirme de las voces de mujeres. Entonces, primero que nada quiero saber qué piensas del feminismo, del movimiento feminista y sobre todo de esta ola última que se está levantando en toda Latinoamérica con una fuerza súper fuerte. A ver, primero pienso que es un tema complejo. Segundo, pienso que si no fuera por el feminismo, las mujeres no podríamos usar ni pantalón, así literalmente. Pienso que en la primera ola del feminismo, que fue la ola que permitió que las mujeres tengamos acceso, o por lo menos soñemos en derechos, es una ola súper importante que lastimosamente tal vez para ciertas clases sociales y para ciertos espacios puede estar superada, digamos así, pero que en otros espacios todavía ni siquiera llega, ¿no? Desde las invisibilizaciones súper densas que hay con las niñas, las adolescentes, por ejemplo, hasta no se hable de mujeres que racializadas o empobrecidas, etcétera. Entonces yo creo que también el feminismo está transversalizado por la clase social y también por la academia. Entonces, primero eso. Segundo, yo agradezco al feminismo de la segunda ola todo lo que tiene que ver con los estudios que han permitido incorporar a los subalternos, todos los estudios que como decía Spivak, ¿no? Toda la subalternidad está gracias al feminismo, que si no, no hubiera habido ni estudios sobre la naturaleza, ni sobre niñez, ni adolescencia, ni nada por el estilo. Ahora, me parece súper interesante también, y una parte bien importante, todo lo que ha permitido también el feminismo, que son los estudios en relación con la equidad de género, con la incorporación de las minorías, insisto, la subalternidad. Ahora, la nueva ola del feminismo, yo sí tengo algunos cuestionamientos en relación con la forma en la que se está enfrentando las relaciones con los hombres en particular. Pienso, y yo me considero a mí misma humanista, entonces para mí en realidad todos los seres humanos tienen el mismo valor, la misma necesidad de ser respetada, y evidentemente, obviamente, muchos hombres nunca van a vivir lo que las mujeres vivimos frente a, como decían en un meme que yo veía el otro día, que decían, mientras tú tienes miedo a que te roben, a mí tengo miedo a que me violen. Y eso es verdad, o sea, son realidades que en realidad los hombres nunca van a vivir porque no tienen que vivirlo. O el miedo a que... el acoso callejero, o el miedo que si te quedas embarazada y abortes te metan preso, o cosas así, o sea, son cosas que se atraviesan por biológicamente mujeres. Exactamente. Y en ese sentido estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que está pasando en este momento en América Latina y sobre todo en América Latina, ¿no? Porque las otras realidades son realidades que, insisto, también están para mí y fundamentalmente transversalizadas por la clase. Entonces, yo sí puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, yo sí tengo una conciencia de clase social más fuerte inclusive que una solidaridad de género, en mi caso en particular. Seguramente es por la clase social en la que yo nací. Yo fui y soy hija de profesora fiscal. Eso implica un montón de cosas. Hija de una madre divorciada, profesora fiscal, en donde realmente la clase social sí fue un asunto muy, muy importante en mi vida. Entonces yo sí tengo una suerte de solidaridad de clase social que inclusive supera, digamos, la solidaridad de género en ese sentido. Para mí, o sea, yo sí es muy importante tener, compartir mi clase social con otras personas independientemente, y defender esa clase social independientemente de su genitalidad, digamos así.
Pero más allá de eso, yo sí comparto todas las luchas que se están haciendo en este momento, ¿no? Que tiene que ver con el derecho al aborto legal y seguro, tiene que ver con esta posibilidad de sentirte segura, que no tengas que vivir acosos naturalizados, sobre todo en espacios de poder, sea en grupos de teatro, sea en grupos de danza, en ese tipo de cosas que claro, o sea, se suponía que se veía muy bien que el maestro viejote se meta con la peladita y que todo estaba bien. Y pues nosotros lo vivimos mucho y estuvo naturalizado. Claro, no era nada raro. No, era como bien, era como lo normal. Y ahora sí que existe ese cuestionamiento, me parece muy, muy importante. Ahora, lo que yo sí no comparto y lo que yo no estoy de acuerdo son con ciertas actitudes ya un poco, para mí... ¿Separatistas? Sí, más que nada que como que les vuelven como los malos de la película a los hombres, y pues eso tampoco a mí no me agrada, porque así como hay hombres buenos hay hombres malos, así como hay mujeres buenas hay mujeres malas, por decirlo de alguna manera, ¿no? El que es mala gente, sea hombre, sea mujer, sea perro, garabato, o sea, eso no tiene que ver. Y el que es abusador y el que es violento también es así, o la que es violenta, o sea, no tiene que ver con la genitalidad. Yo sí estoy clara de que está más naturalizada la violencia que se pone de parte de los hombres, pero yo también conozco mujercitas feministas que son de un nivel de violencia espantosa con su pareja, con el cuento de que ellas no quieren ser violentadas, pero eso les da derecho a violentar a otro ser humano, y eso a mí no me parece. Entonces, yo sí me considero, a mí misma, yo me considero humanista. Quisiera ser animalista, pero no lo soy, o sea, en el sentido de que sí como carne. Pero sí, o sea, yo sí pienso que es súper importante dignificar la vida en todos sus aspectos. Admiro a las personas que pueden ser ya por una convicción política veganas, o que permiten ya también, ya como que llevan eso a otras condiciones de su vida. Me parece genial. Yo no puedo hacerlo, pero sí trato de por lo menos, o sea, de defender a los más vulnerables, entre ellos también los animales, la naturaleza. Y creo también que en ese sentido el feminismo ha tenido un rol fundamental que nos permite a nosotros tener elecciones en ese aspecto. Sin embargo, como te digo, hay una tendencia que es una tendencia, o sea, que no sé cómo decirlo, o sea, si existe esa misoginia en contra de las mujeres, no sé cómo se pueda llamar, soy ignorante al respecto, esa Misandría. Es misandría contra los hombres, vea, todos los días se aprende algo nuevo, en contra de los hombres, y en realidad pues a mí me gustan los hombres, entonces no puedo decir que horror, no, o sea, yo soy limitadamente heterosexual y a mí me gustan los hombres, entonces no quiero vivir en un planeta en donde solo las mujeres tengan derechos y los hombres no. Y pues tampoco va a pasar eso, ¿no? Porque eso es imposible. Existe demasiado desigualdad y un patriarcado demasiado tenaz como para que eso pase, pero sí existen como brotes de este disgusto como ya medio encarnado contra los hombres, que a mí tampoco me agrada. Claro, yo creo que en ese sentido lo que más pasa, como este tipo de acciones, esta visión un poco más misándrica, por decirlo así. Más radical también. Más radical. Yo creo que tiene que ver no con el movimiento, sino con determinados grupos o de manera individual con ciertas mujeres que tienen una postura determinada ante el feminismo. Pero el movimiento como tal yo siento que tiene una ideología y un planteamiento súper claro. Ahora, que se vaya desvirtuando de acuerdo a los contextos de cada una, de acuerdo a porque como toda ideología puede terminar cayendo en adoctrinamiento, como toda esta la ideología más pacífica, más hermosa, puede terminar en un adoctrinamiento y en una postura de inquisición, de que todo lo que no sea como yo digo, no sirve. Chao, cortar cabezas. Entonces, pueda que eso más bien sea una mala interpretación, una malversación de ciertos grupos o de ciertas mujeres, pero yo en general siento que lo otro, que lo más profundo, que intenta como un mundo más equilibrado para las mujeres, creo que es lo que a mí me sigue llamando y sosteniendo. Yo no creo que sea solamente para las mujeres, por lo que te digo, o sea, realmente el feminismo ha aportado para la incorporación de toda la humanidad. Sí. Ya voló. Mañana
comemos carne